amigos, bienvenidos de nuevo a otro video de primaria fácil. En esta ocasión es un video dedicado con toda calma para que practiquen cómo sacar el área de una figura geométrica. Vamos a practicar. Empezamos recordando que el perímetro es la suma de la medida de los lados. Por ejemplo, aquí tenemos este cuadrado. Y entonces, si vamos a sumar o a sacar el perímetro, es como si hiciéramos el cuadrado en líneas. Es una medida lineal y se puede medir en centímetros, en metros o en kilómetros. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos que medir la parte de aquí? O sea, la medida de la superficie que abarca el cuadrado. Esta va a ser la medida de la superficie. Entonces es sacar el área, que fue muy diferente a hacer esto. Y si se fijan, estamos usando aquí la medida de aquí, la medida de aquí, para poder calcularlo de aquí adentro. Y en ese momento trabajamos con números cuadrados, centímetros cuadrados, metros cuadrados o kilómetros cuadrados. Vamos a ver algunas figuras geométricas y vamos a analizar sus fórmulas. ¿Listos? Vamos a empezar. Tenemos aquí un rectángulo. Para sacar nosotros el área del rectángulo, es como si nosotros estuviéramos en este caso sacando en centímetros cuadrados. ¿Por qué? Porque van a ser centímetros por centímetros. Y entonces centímetros por centímetros nos van a dar centímetros cuadrados. Es como cuando decimos el 8 al cuadrado. Todo número al cuadrado es multiplicado por sí mismo. Entonces 8 al cuadrado quiere decir 8 por 8, 64. O si decimos, es 6 por 6, 6 al cuadrado. En ese caso, entonces 6 al cuadrado será 6 por 6, que es 36. Entonces, recuerden que trabajar el área es como si estuviéramos haciendo una cuadrícula. En este caso, todos mis ejemplos son con centímetros. Entonces, vamos a ver que es como si fuéramos a cuadricular nuestro rectángulo. Si nosotros sacamos el perímetro, sumamos la medida de aquí, más la medida de aquí, más la medida de aquí y la medida de aquí. Y ya tenemos el perímetro. Muy fácil, es sumar la medida de los lados. Pero vamos ahora al área. El área es igual a la base por la altura. ¿Por qué le ponen a la altura H? Porque ya había muchas cosas con A de área, aristas, apotema, y entonces mejor lo ponemos con H, que es height en inglés, quiere decir la altura, base por altura. En este caso, la base de mi rectángulo, pongo la regla, recuerden que empezamos en 0, la acomodamos y mide 8. Y ahora voy a ver su altura. Empezamos en el 0 y mide 6. Entonces, si yo tengo mi base por altura, voy a sustituir mi operación. Vamos a sustituir los datos. ¿Cuál es mi base? 8. ¿Cuál fue mi altura? 6. Y como dice que es base por altura, sería 8 por 6. Quiere decir 48 centímetros. 48 centímetros cuadrados, porque estamos midiendo estos centímetros por estos centímetros. Vamos a otro ejemplo. Tenemos aquí un cuadrado. Recordamos que estos cuadritos que tengo aquí miden 1 centímetro cada uno. Entonces, si se fijan, son 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Entonces, si yo voy a sacar el perímetro, recuerden, perímetro sería la suma de 8 más 8 más 8 más 8. Eso sería 8 por 4. Eso sería mi perímetro.
pero el área sería lo de aquí. Es como si yo voy a cambiar el piso que tiene la recámara. Entonces, si veo nada más las orillas, ahí estoy midiendo el perímetro. Pero yo tengo que ver cuántos mosaicos voy a utilizar, voy a comprar para forrar el piso. Eso es lo que estamos haciendo cuando tenemos medidas cuadradas. Estos centímetros por estos centímetros. Entonces, son centímetros cuadrados. En este caso, vamos a sustituir nuestros datos. El área es igual a lado por lado o lado al cuadrado, porque volvemos a repetir que lo cuadrado es multiplicarse por sí mismo. Y si nosotros sabemos que ya medimos 8 al cuadrado o ya medimos que son 8 centímetros, decimos 8 por 8 y me da 64 centímetros cuadrados. ¿Listos? ¿Vamos bien? Vamos a continuar. Tenemos aquí más ejemplos para ustedes. Viene el triángulo. ¿Qué hacemos? Ya sabemos qué significa esta B, base. Ya sabemos qué significa la H, altura. Pero ahora lo vamos a dividir entre 2. Esa es la fórmula del área del triángulo. Lo que estamos haciendo es buscar las medidas cuadradas del triángulo. Teniendo nuestros datos, si lo medimos con la regla, tenemos que de base tiene 10 centímetros y la altura, que está aquí en el segmento del medio, trazamos una recta, tiene que son 8. Entonces vamos a sustituir nuestros datos. Dice, base 10 por altura 8. 10 por 8 es 80. Y luego dice que es 80 entre 2. Y 80 entre 2 es 40 centímetros cuadrados. Vamos al siguiente ejemplo. En este caso, miren, esta línea que le ponemos del centro hacia afuera, hacia la línea, esta línea se llama apotema. Y entonces lo que vamos a hacer es el perímetro por apotema. ¿Cómo sacamos el perímetro? Pues el perímetro lo sacamos midiendo la suma de cada lado. En este caso, mide 4 centímetros. ¿Pero cuántos lados tiene? Entonces es 4, 4, 4, 4, 4 o 4 por 5, que sería 20. Serían 20 de mi perímetro, 20 centímetros lineales. Pero ahora dice perímetro por apotema. Vamos a medir el apotema. Y el apotema, en este caso, mide 3.5. 3.5. Entonces, es el perímetro por el apotema y luego lo dividimos entre 2. Ya dijimos que cada lado mide 4. Por 5 lados es 20. 20 por 3.5, que es el apotema, y nos da 70. Y nos falta sustituir estos datos entre 2 y 70 entre 2 es 35. Quiere decir 35 centímetros cuadrados. Cuando vamos a utilizar el apotema, en este caso nos sirve para hexágonos, heptágonos, octágonos, pentágono, nos va a servir la misma fórmula. Y recuerden que lo que estamos haciendo es buscar los centímetros cuadrados de esto que es el área. El área es la superficie que abarca esta figura. Nos vuelve a decir que es el perímetro por el apotema. Medimos el perímetro. En este caso, el perímetro mide 5. 5, 5, 5, 5 y 5. Entonces son 6 lados, 5 por 6 serían 30 centímetros lineales. 30 centímetros. Y mi apotema mide 4. Entonces vamos a sustituir nuestros datos.
¿Listos? Entonces tenemos que 5 por 6 es 30. 30 por 4 centímetros del apotema me da 120. Y nos falta la última parte. 120 entre 2 me da 60. 60 centímetros cuadrados. Vamos con otra figura diferente. Tenemos aquí entonces un trapecio. Si se fijan, el trapecio es como si fuéramos a hacer una pirámide, pero le cortamos aquí en la parte de la punta. Fíjense bien, dice que es la base mayor. Esto es la base mayor. Y esto es la base menor. Base mayor, base menor y la altura. Entonces dice mi fórmula. Base mayor más base menor por la altura y luego lo dividimos entre 2. Si nosotros hacemos la medida, tenemos, mide 10 la base mayor, mide 6 la base menor y la altura la vamos a medir y mide 5. Ya que tenemos estos datos, vamos ahora a sustituir nuestra fórmula. Es 10 de base mayor más 6 de base menor son 16. Y luego dice 16 por la altura. 5 centímetros que era la altura. 16 por 5 me da 80. Y me falta la última parte. 80 entre 2 es 40 centímetros cuadrados. Por el momento lo vamos a dejar hasta ahí, pero vamos a continuar porque nos falta el rombo y nos falta el círculo. Me falta presentarles a Pi. Entonces, chicos, no se olviden de continuar con la segunda parte de el área de las figuras. Síganos en nuestras redes sociales, TikTok. Pueden seguirnos en YouTube y suscríbanse. Ayúdenme a compartir con sus amigos para que mientras más suscriptores haya, más videos voy a hacer para ustedes en especial. Nos vemos muy pronto.